hacia atrás. Es una apología al cannabis. El que viene ahora es uno de los párrafos más largos que tienen sentido en ambas direcciones y debía estar aquí, y pertenece a Escalera al cielo de Led Zeppelin. Al revés es íntegra dedicada a Satanás. La obsesión con los mensajes ocultos comenzó como una forma de razonar el éxito del rock and roll, pero caló en la gente de la calle con otra idea distinta. Los mensajes estaban colocados de esa manera para evitar la censura. Los artistas hablaban así con sus oyentes, evitando a los intermediarios. De modo que los mensajes que tenían que transmitirse cifrados no solo eran los que inquietarían a la sociedad en general, sino los mensajes que querrían ocultar las propias discográficas, aquellos que irían en contra de sus intereses como empresa. Los músicos transmitirían así mensajes que la empresa querría silenciar. Esta secuencia de pensamientos llevó al caso más fascinante de la conspiranoia pop: la muerte de Paul McCartney. Para entender por qué los Beatles fueron el centro de la conspiranoia pop del sonido reversible, hay que tener en cuenta que los Beatles fueron los primeros en publicar canciones donde había sonidos que estaban evidentemente al revés. El grupo los colocaba como un recurso sonoro, pero los seguidores lo interpretaron como un llamamiento a oír sus discos en sentido contrario. Y un pequeño porcentaje de seguidores de los Beatles significa muchos miles. Así que las canciones de los Beatles con mensajes ocultos se cuentan por docenas. Lo curioso es que además de los habituales mensajes satánicos de apología a las drogas, que los hay, se encontraban estos otros mensajes que nos iban dando pistas progresivamente. Permítanme hacer una pequeña secuencia. Help. Sgt. Peppers. A Day in the Life. Blue Jay Way. La última, I'm So Tired. Como ven, estos sucesivos cortes nos dicen primero que necesitaban un nuevo Beatle, luego que las cosas no son lo que parecen y después que Paul estaba muerto. No había que sumar mucho, el Beatle falso era Paul McCartney. La noticia corrió como la espuma cuando en 1969 un anónimo llamó a un locutor norteamericano y le indicó que escuchara estos mensajes ocultos. La noticia corrió como la espuma cuando en 1969 un anónimo llamó a un locutor norteamericano y le indicó que escuchara estos mensajes ocultos. La fiebre fue tal que empezaron a aparecer mensajes secretos en las canciones en sentido correcto. Y de esta manera, cuando en Yesterday McCartney decía que no era el mismo hombre que era antes, el párrafo tomaba otro cariz.
Pero no solo los sonidos, sino también las imágenes. Fue particularmente importante esta portada, en la que todo el desastre rodea a McCartney y dejaba entrever que había muerto decapitado en un accidente particularmente sangriento. La portada levantó mucha controversia porque en la época se veía como excesivamente transgresora, así que el álbum se reeditó con otra portada en la que lo acabaron de arreglar, en la que Paul McCartney aparece en una caja que es como decir en un ataúd. A partir de aquí todo fue cuesta abajo.